El Callejón del Diablo. El aire en Guanajuato siempre había tenido una cualidad especial al anochecer. Olía a historia condensada, a piedra húmeda por los riegos nocturnos, a hierbabuena silvestre que crecía entre las grietas y, sobre todo, al polvo de mina que nunca abandonaba completamente la ciudad, como un recordatorio perpetuo de lo que yacía bajo sus cimientos. Pero en el estrecho pasadizo que serpenteaba cuesta abajo detrás de la iglesia de San Cayetano, el aroma cambiaba de manera sutil cuando el último rayo de sol desaparecía tras los cerros. No era un olor añadido, sino una ausencia, el vacío de todo perfume, como si el lugar succionara las partículas mismas de la memoria olfativa. Los habitantes de las casas colindantes, generación tras generación, lo llamaban el Callejón del Diablo, y siempre pronunciaban el nombre en susurros, como si las paredes mismas pudieran escuchar y repetir la invocación. Esa noche de octubre de 1947, Donato Méndez salió de la cantina El Recoveco con el paso ligeramente tambaleante. No estaba borracho, su tolerancia al pulque, cultivada desde los 15 años en las profundidades de la Valenciana, era legendaria, pero sí profundamente afectado. Las noticias del médico esa tarde habían sido un mazazo. La tos de Graciela no era bronquitis, sino una tuberculosis galopante. El tratamiento era largo, costoso, y requería medicinas importadas que doblaban su salario de barrenero. La desesperación, fría y metódica, se había instalado en su pecho. Y la desesperación, como bien sabían los ancianos del barrio, es el mejor cebo para ciertas presencias que acechan en los umbrales de lo visible. El Callejón del Diablo representaba un atajo. Un ahorro de 25 minutos en su camino de regreso a la casa de la calle de Alonso. 25 minutos que, en su angustia, le parecieron una eternidad que podía ahorrarse. Recordó, vagamente, las advertencias de su abuelo, ya fallecido: «Mijo, hay caminos que acortan la distancia pero alargan la condena. Ese callejón no es tierra, es boca. Y solo abre para tragar». Donato se santiguó mecánicamente, murmuró una plegaria a San Cayetano, patrón de los mineros, y tomó la pendiente empedrada. La primera anomalía no fue visual, sino auditiva. Porque Guanajuato es una ciudad de ecos nocturnos, fragmentos de serenatas que rebotan en las paredes de cantera, risas ahogadas que salen de los patios, el lejano traqueteo del último tranvía, ladridos de perros que conversan entre cerros. En el callejón, todo sonido murió de golpe. No gradualmente, sino como si una campana de cristal invisible hubiera descendido sobre él. Sus propios pasos, que deberían haber resonado contra las paredes de adobe y tezontle, se amortiguaron de forma antinatural, como si caminara sobre una espesa capa de ceniza recién caída. La luz de la luna llena, que bañaba la plaza principal con claridad plateada, aquí se filtraba tenue, distorsionada, teñida de un color ambarino enfermizo, como la llama de una lámpara de aceite a punto de extinguirse. Un escalofrío primigenio, uno que nada tenía que ver con la temperatura, le erizó los vellos de la nuca. No era la sensación de ser observado, sino la certeza de estar diseccionado, de que algo estaba evaluando cada uno de sus recuerdos, cada miedo, cada deseo oculto, con la precisión de un relojero examinando un mecanismo interno. Se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Solo son leyendas, forcejeó por decir en voz alta, pero las palabras no salieron, se quedaron atrapadas en su garganta, pesadas y muertas. Fue entonces cuando la sombra se materializó. No surgió de un rincón ni apareció por una esquina. Simplemente estaba allí, a unos 15 pasos de distancia, como si siempre hubiera formado parte del paisaje y Donato apenas ahora lograra enfocarla. Era una figura alta, excesivamente alta, vestida con un traje de charro de una elegancia anacrónica, chaquetilla de terciopelo negro con bordados plateados tan finos que parecían hechos de telarañas fosforescentes, pantalón ajustado, botinés de cuero reluciente. Pero todo en ella era en matices de gris, negro y un plateado siniestro, como un negativo fotográfico. El sombrero de ala ancha ocultaba por completo el rostro. No montaba caballo alguno, estaba de pie, inmóvil, y a sus pies no se proyectaba sombra alguna. «Buenas noches, Donato Méndez», dijo una voz. El sonido no provino de la figura. No vibró en el aire. Resonó directamente dentro del cráneo de Donato, clara, metálica y con un deje de eco lejano, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo muy profundo. Era una voz carente de toda emoción humana, pero impregnada de una cortesía glacial. Donato intentó retroceder. Sus músculos, endurecidos por años de levantar picos y carrear mineral, se negaron a obedecer. Sus pies parecían haber echado raíces en los adoquines. Solo su voz,
un hilo ronco de terror, logró escapar. ¿Quién? ¿Qué es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? La figura ladeó levemente la cabeza. Un movimiento mecánico, de precisión ortopédica. Los nombres son etiquetas útiles para los vivos. Yo conozco lo que hay debajo de ellas. Conozco el peso en tu corazón. La tos de Graciela que suena como porcelana quebrada en la noche. Los ahorros que se esfuman como humo. La deuda con el tendero González que ya lleva 3 meses. Cada palabra era un clavo que se hundía en la psique de Donato, enumerando sus penurias con una exactitud obscena. Donato sintió como el pánico se mezclaba con una vergüenza profunda. Su vida privada, sus miserias, estaban expuestas ante este espectro. ¿Qué quiere de mí?, consiguió preguntar, la voz quebrada. La mano enguantada de la figura, el guante era de un cuero negro tan perfecto que absorbía la luz, se extendió lentamente. En su palma, brillaba una pepita de oro. No era una pepita cualquiera. Era del tamaño del puño de un hombre, de una pureza translúcida, y desde su interior emanaba una luz cálida, pulsante, hipnótica. Parecía un pequeño sol capturado. Esto es apenas un adelanto, dijo la voz dentro de su cabeza. Un gesto de buena fe. Hay una veta madre inagotable en el tercer nivel norte de la Valenciana, en la galería que se derrumbó en el 32. La entrada está sellada con escombros y superstición. Solo yo conozco el camino exacto. Y te lo daré. Solo a ti. La tentación fue un tsunami que arrasó con el último dique de su cautela. Con ese oro, no solo pagaría los medicamentos. Podría llevar a Graciela a un sanatorio en la capital. Podría comprarle la casa que siempre soñó, con un patio de naranjos. Podría asegurar su futuro. El oro titilaba, prometiendo un mundo donde el dolor y la pobreza eran solo un mal sueño. Su miedo inicial se transformó en un deseo ardiente, visceral, que le quemaba las entrañas. ¿A qué precio? Logró articular, sus ojos clavados en la pepita dorada. La sombra emitió un sonido que podría haber sido una risa. Sonó como cristales rompiéndose bajo presión. Un pacto sencillo, como los que se hacían antes de que los hombres complicaran todo con papeles y notarios. Trabajas la veta. Tomas su riqueza. Vives tu vida con Graciela en la abundancia. Y a cambio, cuando tu cuerpo finalmente desfallezca, todos lo hacen, Donato, tu esencia vendrá a servirme aquí, en este mi dominio. Una servidumbre que comenzará donde termina tu mortalidad. Ni siquiera notarás el cambio. El tiempo se diluye aquí. Donato miró la pepita, luego imaginó el rostro pálido de Graciela en la almohada, sus ojos con ese brillo de fiebre. ¿Qué valía su alma? Un concepto abstracto, nebuloso, frente a la vida tangible, cálida, de la mujer que amaba. Su mano, que había sostenido miles de veces el pesado martillo neumático, se alzó ahora temblando como una hoja al viento. Un último destello de instinto de conservación, ancestral y profundo, lo detuvo. Muéstreme su rostro, suplicó, más que pidió. Antes de pactar. Quiero saber con quién trato. La figura se quedó inmóvil un momento, como si considerara la petición. Luego, con una lentitud deliberada y teatral, inclinó el torso hacia adelante. El ala del sombrero se desplazó, permitiendo que la luz ambarina del callejón iluminara lo que había debajo. No había rostro. ¿Dónde deberían estar los ojos, la nariz, la boca? Solo había un vacío. No era oscuridad, sino una ausencia absoluta, un abismo que no reflejaba luz ni sugería profundidad, era la negación misma de la forma. Era como mirar a través de un agujero recortado en la realidad. Y sin embargo, en medio de ese vacío, flotaba la impresión de una sonrisa. No una boca, sino el concepto de una sonrisa, una mueca hecha de pura malicia intelectual que se imprimía directamente en la mente de quien la miraba. Era una sonrisa que no prometía dolor, sino algo peor, una comprensión total y despiadada de la naturaleza humana, y un aburrimiento infinito solo aliviado por estos jueces. Donato quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta, convertido en un ronquido seco. La mano enguantada se cerró sobre la suya, apresando sus dedos alrededor de la pepita de oro. Un frío incandescente, un dolor que quemaba como el hielo seco, le recorrió el brazo, subió por el hombro y se clavó en el pecho, cerca del corazón. Sintió una marca, invisible pero indeleble, grabándose en su esencia. Trato hecho, afirmó la voz, que ahora provenía de todas partes y de ninguna, del aire, de las paredes, del propio latido de su corazón. Y de pronto, la presión desapareció. El sonido regresó de golpe, un perro ladró a lo lejos,
se escuchó una nota desafinada de una trompeta. La luz de la luna volvió a ser plateada y normal. La figura se había desvanecido. Donato jadeaba, empapado en un sudor frío que olía a miedo puro. En su mano derecha, cerrada con fuerza casi convulsiva, la pepita de oro era real, pesada, obscenamente perfecta. Y en su muñeca, una leve sensación de entumecimiento, como si la circulación hubiera sido interrumpida por un momento. La pepita fue suficiente para callar preguntas. Donato dijo haberla encontrado en un derrumbe menor. Pagó el primer tratamiento de Graciela. Luego, siguiendo instrucciones que parecían surgir en sus sueños, coordenadas precisas, marcas en la roca, un túnel lateral oculto por una cortina de raíces, encontró la veta sellada. Era como nada que hubiera visto jamás. El oro no eran vetas en la roca, sino una pared casi sólida del metal precioso, brillando débilmente con su propia luz fosforescente en la oscuridad de la galería abandonada. La riqueza fue instantánea, abrumadora. Donato se convirtió en un hombre rico en cuestión de meses. Compró una hacienda en las afueras. Llevó a Graciela a los mejores médicos de la Ciudad de México. La tuberculosis retrocedió, luego desapareció. Vivieron años de una prosperidad dorada, llena de viajes, comodidades y respeto social. Pero Donato cambió. La riqueza no lo hizo feliz, lo aisló. Nunca volvió a reír con la garganta abierta, con la alegría despreocupada de sus días de minero. Evitaba los espejos grandes, porque en los reflejos periféricos, a veces, creía vislumbrar una figura alta y oscura de pie justo detrás de él, inmóvil. Desarrolló una aversión a la música de mariachi, especialmente a los sones de El Charro Negro. Los olores de la tierra mojada y el mineral le producían náuseas. Y cada noche, puntualmente cuando el reloj de la iglesia comenzaba a tocar las 12 campanadas, sentía una inquietud física, un tirón en el pecho, como si un hilo invisible anclado a su esternón lo jalara suavemente, pero con insistencia, en dirección al centro de la ciudad, hacia aquel callejón. Graciela, recuperada, notaba la sombra en sus ojos. Es el remordimiento de la riqueza fácil, decía él, besando su frente. Pero era más que eso. Era la certeza de un préstamo que pronto vencería. En 1958, Graciela murió plácidamente en su cama de seda, rodeada de flores costosas, con una sonrisa en los labios. Había vivido una buena vida, larga y sin necesidades. Esa misma noche, Donato, ahora un hombre de 65 años con el cabello blanco como la nieve y una fortuna maldita en bancos suizos, se vistió con un traje sencillo de lino blanco, no quiso llevar nada del oro consigo. Dejó sobre la mesa del comedor un testamento que dejaba toda su fortuna a un orfanato local, y una nota brevísima: perdónenme, voy a pagar una deuda. Caminó solo, bajo la luna llena, por las calles desiertas de Guanajuato. Sus pasos lo llevaron, sin vacilación, a la boca del callejón del diablo. Respiró hondo una última vez, oliendo el aire limpio de la noche. Luego, entró. Los vecinos más trasnochadores juraron haber escuchado cosas esa noche. No gritos, sino algo más inquietante, el sonido de una conversación sosegada, con dos voces. Una, metálica y fría. Otra, la de Donato, diciendo con calma resignada: estoy listo. Y luego, un silencio más absoluto que cualquier otro que el callejón hubiera producido antes. Desde entonces, la leyenda se transformó. Ya no se habla solo de El Charro Negro que tienta a los borrachos. Ahora, a veces, los más desesperados, el padre cuya hija está a punto de morir, el hombre acorralado por las deudas de juego, la mujer traicionada que busca venganza a cualquier costo, cuentan que en el callejón, a la hora más negra de la noche, se ven dos figuras. Una es alta, imponente, con su traje de charro eterno y su sombrero que oculta el vacío. La otra es más baja, vestida a veces de minero, a veces de lino blanco, con el rostro visible y una expresión de tristeza infinita, pero también de una serena aceptación. Esta segunda figura es la que a menudo se adelanta, extendiendo una mano que ya no es del todo humana. Susurra tentaciones específicas, conoce los nombres de los hijos de los transeúntes, los detalles íntimos de sus fracasos. Ofrece la solución inmediata, el milagro tangible. Y siempre, siempre, a su lado, la figura alta observa en silencio, su sonrisa de vacío flotando en la oscuridad, esperando a que otra mano se alce para tomar lo que se ofrece. Dicen que Donato ya no sufre, que su condena es ser el anzuelo, el ejemplo viviente, o no tan viviente, de que el pacto funciona. Es la carnada perfecta, un hombre que obtuvo exactamente lo que quería,
y que ahora ayuda a otros a conseguirlo, a cambio de que, algún día, se unan a ellos en la eterna vigilancia del callejón. El oro, al final, nunca es gratuito. En Guanajuato, una ciudad construida sobre él, el precio más alto no se paga en pesos, sino en pedazos de eternidad, en un callejón sin eco donde el tiempo se detuvo y los tratos con el vacío nunca se olvidan.